que se libera de España, o sea, el 1816, 1810, digamos, cuando son los grandes, por así decirlo, días patrios, estos días que recordamos en el colegio. La conexión. Dylan, ¿no escuchás? Dylan. Quedó retilado acá, pobre. Los honorarios. Chao, meme. Dylan, perdón, ¿puedes repetir? Porque se te quedó colgado el internet. Sí, se me colgó porque se pasó de los datos al wifi. Dale, Bien, dime de qué quedaste en la parte. parte de las fechas patrias. Bueno, básicamente, eh, según Alberti, lo único que ha cambiado, digamos, desde la revolución de los españoles que nos independizamos, lo único que cambió fue que pasamos de ser esclavos de la FIP española a la FIP argentina. O sea, en ese momento no se llamaba FIP, se le decía fisco. Pero para él no habría habido cambios tan sustanciales como para decir, bueno, nos independizamos y ahora hicimos todo esto. No, lo único que había cambiado era a quién le pagábamos el tributo, digamos. Si quieren les cuento un poco lo que es la cuestión histórica de los impuestos allá, allá y te, digamos. Es que los impuestos, como bien su nombre dice, son una imposición. ¿Para qué necesitamos los impuestos? Para que financiar el Estado. O sea, los reyes monarquistas no le decían impuestos, le decían tributos. Que era como, bueno, yo le doy al rey mi dinero porque yo quiero al rey y quiero al país. Lo cual era una mentira en gran parte de los casos porque le daban el dinero porque si no, cortada cabeza. Y la idea de la gente no era morirse, digamos, por no darle sus monedas al rey. Bueno, volviendo un poco a lo que es el caso Argentina, eh, bastantes pensadores argentinos, incluido Alberdi, Mariano Moreno, gente que por ahí en la historia de Argentina fue muy importante, pero no es tan mencionada, se habían quejado de que Argentina en ese momento tenía algo así de 46 y 43 impuestos, algo entre esos dos, y se quejaban fuerte, era como, no puede ser que seamos esclavos del fisco, ¿por qué le damos todo el dinero al Estado? Yo creo que Argentina de ahí ha tenido un poco un avance, avanzó, pasó a la generación del 80, que fue la generación del Partido Autonomista Nacional, que el Partido Autonomista Nacional era una especie de partido único, como sucede hoy en Paraguay, por ejemplo. Era un solo partido que gobernó bastante tiempo, gobernó desde el 80 hasta el 16, hasta el 1916, si no mal recuerdo. Esto era, básicamente, era como que se pasaban el poder entre ellos. Yo le paso el gobierno a Alexis le pasa a Fabricio, Fabricio me pasa a mí de nuevo, se lo doy a Luis, y ahí nos vamos jugando entre nosotros, todo entre nosotros, básicamente, el gobierno. De ahí Argentina aparece en el 1916, el radicalismo aparece como una fuerza separada de lo que sería el autonomista nacional, que era una especie de partido de derecha, centro derecha, tenía como varias corrientes, como tienen los partidos, por así decirlo, actualmente. Por ejemplo, el peronismo, tenés gente desde el menemismo hasta tenés gente que apoya la expropiación. O sea, tenés varios ámbitos por el medio. O sea, tenés la triple A anticomunista y tenés el peronismo comunista. O sea, hay una gran variedad de campos, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Argentina ahí empieza a aumentar los impuestos en esta etapa de radicalismo, aproximadamente en el 29, sí, el 29, viene la Gran Depresión. Si ustedes saben, la Gran Depresión es básicamente lo que pasa en Estados Unidos, que las bolsas se desploman, el viernes negro, todos estos días donde las acciones norteamericanas de las empresas caen. Entonces, ¿qué pasaba? Como todo el mundo más o menos se venía poniendo, por así decirlo, en primera potencia mundial a Estados Unidos después de la Primera Guerra, como que la economía norteamericana se empezó a hacer muy influyente, el dólar, ¿sí? Desde ahí digamos que Estados Unidos tiene un poderío mundial. ¿Qué pasa? Por esta crisis, el Estado argentino sale a ayudar a todas las personas, en una especie de rescate, por así decirlo, como ahora en la cuarentena Alberto Fernández te sale a dar un bono de 10.000 pesos para las personas, en ese momento el gobierno también salió a ayudar. En este proceso nace algo que es el IVA, ¿sí? El IVA es como el impuesto al valor agregado. Es un impuesto que se te cobra sobre el consumo, que sería, yo te cobro cuando vos te vas a comprar un paquete de fideos, ¿sí? Entonces, poner que este paquete de fideos salga 50 pesos, bueno, yo te cobro el 10% de estos 50 pesos, que serían 5. Te queda un total 55. 50 pesos son básicamente para el productor, o sea, el supermercado que te lo vendió, y 5 para el Estado, para financiar lo que serían las arcas.
porque el Estado tiene gastos, obviamente, no es como que el Estado se queda esa plata y la junta. Tiene empleados, tiene servicios. Bueno, de ahí, digamos, el IVA, nace este IVA que hoy sigue y es del 21%, y la curiosidad de este impuesto es que el IVA, al igual que muchos otros, nace como un impuesto de emergencia, un impuesto, por así decirlo, es este tiempo y después les prometemos que lo sacamos. ¿Qué pasó? Los políticos dijeron, no nos viene mal este ingreso, podemos seguir haciendo cositas con esto, y no lo sacaron nunca. O sea, el IVA lo tenemos hasta hoy. Tato Bores, que es un humorista, analista político, digamos, de la Argentina, recomiendo escucharlo, decía que en Argentina hay el impuesto al impuesto. Nosotros le ponemos impuestos a las cosas que ya tienen impuestos, o sea, le ponemos impuesto a la línea de producción y le ponemos a la venta. Una cosa que es bastante rara y que no suele suceder en muchos países. Acá el problema que yo vengo leyendo en Argentina es como un pequeño repaso rápido, obviamente desde el 30, por así decirlo, y todas estas etapas que estuvieron, peronismo, radicalismo, golpe militar, peronismo, radicalismo, golpe militar, y todo ese suceso, digamos, que fue como un ciclo repetitivo en todo lo que fue el 1900, básicamente llegamos a los 90 aproximadamente, tenemos a Carlos Saúl Menem, que era un tipo peronista, y era como un peronista de carrera, digamos, peronista desde los 15 años, en La Rioja, se lanza presidente, y es una cosa medio rara que nadie se esperaba. El tipo empieza a tomar medidas pro mercado. Ojo, él muy inteligentemente, no es que tomó las medidas pro mercado porque él creía en eso, sino porque era lo que estaba de moda, por así decirlo, lo que a la gente le gustaba, lo que la gente decía que había que hacer. Porque recordemos, venimos de un Alfonsín que no era un tipo muy de derecha que digamos, ¿sí? Tenía el plan PAN, que era, si no me equivoco, el plan que era para alimentar a cada argentino, y no era la gran, o sea, no serviría de diferenciarse de Alfonsín, digamos, que tuvo una crisis hiperinflacionaria, no servía de diferenciarse haciendo lo mismo que hizo Alfonsín. Entonces tenía que tomar, digamos, otro camino para poder definir la marca Menem. Soy Menem y yo hago esto, digamos, me diferencio totalmente de la oposición. Menem, por ejemplo, tiene medidas que podríamos decirle son pro mercado y tiene medidas que son pro Estado. ¿Qué podríamos decir que es a favor de la libertad? Eliminar el servicio militar obligatorio. Menem fue el que lo retira después del tema de la dictadura y todo eso que lo habían impuesto, de que todos los jóvenes, y del número 0 al 600, por ejemplo, en el documento, vayan a lo que sería la famosa colimba o servicio militar. De ahí, digamos, llegamos al gobierno de Cristina Kirchner. No, primero vamos a Néstor, si me olvidé de saltear Néstor. Tenemos una crisis en Argentina por el medio. En Argentina es normal que como cada 10 años se nos ocurra explotar algo, digamos. No podemos estar tranquilos en ese ámbito. Es como, uy, 10 años de estabilidad, vamos a darnos la cabeza contra algo, porque no hay nada que hacer. Muy aburrido el país si es estable, parece. Eh, Llegamos, por ejemplo, al gobierno de Néstor, que entra con un apoyo interesante, pero que entra fue una elección bastante dividida. O sea, fue una elección donde estaba Menem y Menem salió segundo. O sea, le ganó un tipo como Néstor Kirchner a Menem, después venía López Murphy, después venía Lilita, después venía Rodríguez A. O sea, era una elección, no era como hoy que uno saca que entre dos candidatos se dividen el 90% de los votos. No, eso fue una elección bastante dura, por así decirlo. Se dividió mucho el caudal de votos. De ahí llegamos al 2007 y ¿qué pasa? Por alguna razón al mundo le empieza a interesar la soja y Argentina casualmente era productor de soja y no sé, los chinos capaz querían comer mucho sushi, ¿viste? Y necesitaban la salsa de soja. Entonces el mundo empezó, queremos soja, queremos soja. ¿Quién produce soja? Argentina. La soja agarra un valor bastante interesante y el gobierno dice, bueno, si esto está dando valor, mis cálculos me dicen que si tengo déficit, tengo que agarrar y ponerle impuestos a la exportación. Y de ahí, digamos, fuimos uno de los pocos países que le pone impuestos a las importaciones. ¿Qué es exportar, digamos? Exportar es los productos que vos producís en la nación, lo que vos manufacturás, lo que vos inclusive tenés de la agroindustria, les cobrás impuestos para venderlos afuera, que en ningún otro país pasa. Los otros países quieren que se venda afuera porque esa es la manera de meter plata de otros lados. Por ejemplo, la manera de conseguir dólares es mediante la exportación. Pero como Argentina nunca fue, digamos, un lugar manejado por grandes personajes económicos, se le ocurrió meterle exportación, que la exportación, el impuesto a la exportación, es un impuesto más, se llaman retenciones.
digamos. ¿Qué pasa? Llegamos aproximadamente a 2015 y se hace un estudio de cuántos impuestos había en Argentina. En Argentina había 169 impuestos, ¿sí? Y somos el tercer país con más presión tributaria del mundo, o sea, estamos en una lista donde está Zambia, Uganda, o sea, lugares que son deplorables, o sea, que no es el objetivo ir ahí. Y después estamos número uno en la lista donde más difícil es hacer negocios en el planeta, donde más difícil es poner tu negocio, hacer los papeles, hacer los trámites, pagar la FIP. O sea, Argentina es una trituradora de sueños, ¿sí? ¿Qué, qué hacen los países que les va bien, digamos? Los países que les va bien, primero, tratan de modernizar el Estado todo lo posible. Que los lugares donde hay una persona, trate de haber básicamente una máquina, un robot o un sistema automatizado que lo haga. ¿Por qué? Porque esa persona que está trabajando ahí está cobrando un sueldo por algo que lo puede hacer, algo que no tiene costo, como sería un sistema software que lo pagas una vez en la vida y trabaja solo y capaz algún mantenimiento. Tratan de mantener bajos impuestos. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a invertir un país, me voy a ir, por ejemplo, a Chile o a Argentina. Chile tiene un índice de desarrollo humano alto, tiene bajos impuestos y tiene una seguridad de la propiedad interesante. Argentina expropió, Argentina tiene altos impuestos y es el país más difícil de hacer negocio en el mundo. O sea, difícilmente elige Argentina, a menos que sea medio suicida, digamos. Y por eso ahora quería preguntarles y que entremos a una parte de charla, ¿qué harían ustedes? ¿Qué piensan? ¿Cuál piensan, digamos, que es el problema de esto? ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Sí? Quiero escucharlos a ustedes ahora y ver cómo podemos intercambiar ideas. Gracias, Fabri. Gracias, Puedo, Dylan. Vamos a hacer, digamos, para que sea un poco más ordenado, el que quiera tener la palabra me levanta la mano y le voy habilitando el micrófono. Luis, adelante. perdón, me mandó un... Sí, bueno. Con respecto al... Es un tema que lleva al otro, digo yo. Obviamente, las medidas económicas dependen de la clase política. Todos sabemos eso. Y creo que el problema está en la clase política, y en la calidad y en el profesionalismo, y en la capacidad de análisis y proyección que tienen nuestros estadistas, entre comillas, en su mayoría. Hay algunos casos rescatables. Yo creo que es las malas medidas económicas o sin tomar las consecuencias o evaluar bien todas las situaciones y obviamente solucionar el problema que está ahora, pero también mirar a futuro. ¿Cómo esto va a afectar en la economía o a la economía de la familia? No sé si me doy a entender, creo que eso para cerrar, creo que es el problema, la clase dirigente, porque es la que se encarga de eso. Bueno, básicamente eso. Después voy a buscar una frase y la voy a decir que es del arte de la guerra, si me permiten, para que se conecte y sea como un anexo a lo que dije recién. Gracias, Luis. Bueno, voy a aportar también mi idea. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer como país es bajar el gasto público, porque si disminuimos el gasto público, tenemos un poco más de salida y no nos hagamos tan rápido, digamos, como estamos yendo ahora. Ariel, adelante. Chico, creo que a mi opinión el problema va más allá. Si bien ustedes pondrían una estructura liberal de mercado, o suponemos un ejemplo, liberamos el mercado, hay un problema educativo muy grande dentro de lo que es la Argentina. Si bien vos generarías puestos de trabajo, hay una escasez enorme de formación profesional que te permita insertar a esas personas dentro del mercado laboral. Como sabemos, la estructura argentina, tanto laboral, estructural o educativo, está deplorable. Falta una actualización como docente, ¿no? Lo digo desde mi perspectiva de vista, una formación profesional más profunda, una reestructuración educativa, como también en el ámbito económico y político en general. Eh, para hacer una reestructuración así económica, hay que avasallar muchos puntos
de la estructura argentina, como es el sistema educativo, el de salud, el de estructura, porque no tenemos las infraestructuras necesarias, faltan más inversiones, y una reestructuración política de pie a cabeza, porque sabemos que los fondos de inversiones o bien lo que produce Argentina no se destina, en fin, a donde debería. Ese es mi punto de vista, ¿no? Gracias, Ariel. Bueno, si nadie quiere opinar su punto de vista, Dylan, adelante, seguí nomás con tu tema. Bueno, o sea, más que punto de vista es como, bueno, sí, sería un punto de vista. eh, ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Cómo piensan que podemos arreglar esto, digamos? Porque no es fácil, porque les digo, Argentina en la Constitución Nacional, no, en el 1906 aproximadamente estaba gobernando Julio Roca. El, el Poder Ejecutivo había 26 personas trabajando, ¿sí? Entre el presidente, el vice, sus asesores, secretarios y personal de mesa de entrada, digamos, o sea, 26 personas trabajando. Las secretarías, ojo, no es que los aumentos de impuestos, aumentan los impuestos por cuestión mística, sino que el Estado se agranda, digamos, bien como dijo Fabri. Eh, Básicamente, si el Estado se agranda, tenés más gastos. ¿Cómo sufragas los gastos? Cobrando impuestos. Esto tiene un lado un poco raro, ¿sí? Porque me podrían decir, sí, mira, los países nórdicos tienen muchos impuestos y tienen los mejores servicios, están primeros en todo, pero no podemos comparar, digamos, los países nórdicos, primero porque los países nórdicos tienen libertad económica, es muy fácil abrir un negocio ahí, en una semana puedes abrir una empresa, en Argentina soñás, y después vos tenés impuestos altos, a mí personalmente, no quiero saber qué dicen ustedes, no me molestaría pagar impuestos altos si las cuestiones en el Estado son, no tengo que tardar 6 meses para un turno en el ANSES, un turno en el PAMI, un turno para sacarme el documento, digamos, si vos tardás 6 meses en sacar un turno para, aunque sea un trámite normal y común y corriente, digamos, y vos tardas 6 meses, no vas a estar tan contento de básicamente pagar lo que pagás de impuestos, que el 21% de IVA a mí me parece un robo. Yo no cobraría IVA, ¿por qué? Porque es castigar a la gente que quiere consumir. O sea, los chicos del impenetrable que van al almacén, vos le estás cobrando 21% de IVA. ¿Cómo solucionamos eso, digamos? Quiero saber qué me dicen ustedes, cómo ven, cómo podemos hacer esto. Y hablen sin drama, o sea, no es como que nos vamos a enojar, esto es un debate y quiero saber sus ideas. Yo tengo una ¿Cómo hacer el qué? La pregunta más concreta porque no la capté bien. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo salimos adelante, digamos? ¿Qué se puede hacer? Fabri, creo que ibas a preguntar algo. Bueno, No, pero seguí nomás a Luis, yo luego hago mi pregunta. bueno, sí, ¿qué podríamos hacer? Primero que nada, tenemos que hablar con los expertos, que verdaderamente, yo no sé economía, tampoco he leído de economía, sé casi nada, me gusta mucho más la política, pero creo que como a corto plazo y siempre va a ser la salida al tema político, es involucrarse y generar nuevas opciones. Primero que nada eso, y después una vez si es que se te da llegar al poder, tenés que hacer una evaluación del Estado y empezar a ser inteligente y estratégico. ¿Esto me sirve? ¿Esta persona me sirve en este cargo? ¿O es mejor, como vos decías, Dylan, una computadora? Porque tenemos que actualizarnos nosotros acá en Argentina. Acá, por ejemplo, tenés que hacer un trámite y después tenés que llevar que te selle aquel, y después recién terminas el trámite. ¿Me entendés? Acá hay una gran evaluación y vamos a ser claros y concisos, y vamos a hablar también un poco de sentido común, y todos sabemos, no vamos a ser hipócritas. En el Estado hay muchos ñoquis, acomodados, a los que le prometen hacerme la campaña y por ahí llegas al cargo. Y muchos se quedan, y bueno, algunos son temporales, por eso no voy a generalizar, porque por ahí se ofenden. Pero lo que voy es, hay una gran evaluación del Estado y ver qué me sirve y qué no me sirve. Y así podrá reducir gradualmente el gasto público. Pero no reducir el gasto público en educación,
salud, seguridad y también en los temas importantes administrativos del Estado. No toques. Todo lo que verdaderamente no es esencial y priorizar. Como decía ahí un chico, hay que priorizar la educación, porque de ahí nacen los cambios sociales y de ahí nace el profesionalismo. Si alguien quiere venir, por ejemplo, una multinacional quiere venir de otro país, quiere invertir, va a buscar buena mano de obra y gente inteligente, capacitada. Universidades tenemos. También hay que generar el tema de las oportunidades, que muchos se llenan la boca, pero la gente del interior acá no tiene una universidad o una carrera que sea actualizada. Si bien acá en Charata, por ejemplo, hay cerca, ya en Pinedo, que Juan y creo que estudia en Pinedo, bueno, pero son carreras así como abogacía, arquitectura. No hay la innovación de otros países, que tampoco se ve, y que es el futuro y también va a ser el presente dentro de poco. Creo que me fui un poco de las ramas, pero es muy amplio, no es para decir una sola oración, es mucho. Eh, Creo que el que se quiere poner verdaderamente a analizar lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que debe estar y lo que no debe estar en el Estado, o depender del Estado, tiene que ser muy inteligente y muy estratégico. También no venir y destruir el Estado o sacarlo o achicarlo drásticamente, porque hay que ser coherentes. O sea, tenés que ver la situación en que está tu país y adaptarte a la región. No podés achicar el Estado acá, por ejemplo, charatense, si tenés prioridades. A lo mismo acá en Argentina. Acá vos no podés venir a sacar asistencialismo así de una. ¿Por qué? Porque la gente se te va a rebelar. Tenés que sacarlo gradualmente. La asistencia social está buena, pero a cierto punto. No tenés que acostumbrarlo. Tenés que enseñarle al pobre que no siempre puede ser pobre, sino que trabajando con esfuerzo, con educación, darle las oportunidades que le dicen, ahí le vas a generar un camino al éxito. Y Gracias. quiero cerrar, Perdón, perdón. sí, para cerrar, creo que Adam Smith decía que el pobre es pobre porque su capacidad de producir riqueza es escasa, si no me equivoco, Dylan. No sé, Afirmativo. eso me lo dijeron en el colegio. Bueno, cierro ahí, chicos. Gracias, Luis, perdón por cortarte la palabra. Bueno, más que nada para aclarar por las dudas, si se llega a cortar la reunión, ingresen al mismo link, ya que tuvimos un problema con la cuenta Premium hoy. Y bueno, mi consulta a Dylan era el impuesto a lo que es dólar, todo eso. ¿Ayuda o no ayuda? No, para nada, para nada. Todo aquello que genere un mercado negro es porque algo estás haciendo mal. O sea, si la gente no te quiere ir a comprar a vos, Estado, que debería ser el organismo con más respeto, con más confiabilidad, y prefieren ir a comprarle a un arbolito, es porque algo andas haciendo mal. O sea, si la gente prefiere pagar 120 pesos el dólar antes de irte a comprar a vos a unos 89, es porque no la estás pegando, digamos. ¿Por qué, digamos, vos castigarías el ahorro? O sea, yo quiero ahorrar y quiero ahorrar en dólares. ¿Por qué vos me tenés que decir cuánto tengo que comprar y cuánto tengo que pagar, digamos? O sea, está bien, oferta y demanda, ¿sí? Pero vos no me puedes cobrar 30 pesos más porque yo quiero ahorrar. O sea, me estás castigando el ahorro, querés que yo sea un tipo que va y quema plata nomás. Entonces, yo creo que la base de una buena economía y sociedad es el ahorro, porque el ahorro te permite inversión a futuro. No sé si me entendés, Fabri. Sí, de 10, quedó claro.